y estamos ya con el maestro Eduardo Hernández Molinar. Muy buen viernes, maestro. Felicidades, ¿cómo está? No, gracias por la invitación y contento de estar aquí. Para mí esto dijo un niño, es una terapia por venir a la escuela. No, yo mismo digo, cuando voy a la televisión, para mí es una terapia. Bueno, para empezar, no está invitado, o sea, que puede venir cuando quiera. Gracias. Para empezar, no es invitación. Sí. Vamos a hablar de las mujeres más bien las mujeres en la política y las mujeres en el poder, que ya hicimos ahí nuestra lista. Muy pocas, maestro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Una sociedad machista? Era una tendencia nacional de decir, bueno, pues espérense, las mujeres y no los hombres, los apellidos son los que mandan. Total que se cuentan con los dedos de las manos quienes han querido ser presidentas de Río Verde. Y sobran dedos. Y bueno, pues ahora con este asunto de la equidad, de la igualdad, pues obviamente ya es mitad y mitad, que hay más posibilidades. Bueno, pues una ley ya, pero hay que analizar, por ejemplo, que antiguamente, lo que tú comentabas, hay una combinación en que las mujeres poquito y los hombres mucho. Exacto. Hay una combinación en que tienen que ser mujeres nada más abajo, no arriba. Total, que todo esto repercutía a nivel nacional, no nomás aquí en Río Verde, en la zona media, es a nivel nacional, y eso es muy interesante. Inclusive hay muchas mujeres, platicamos fuera del aire, hay muchas mujeres capaces de ser presidenta municipal, bueno, diputadas hemos tenido mujeres también, y así sucesivamente tenemos. En la zona media es una cuna, se puede decir, de políticos arraigados. Sí, y yo pienso que serían mejores gobernantes, maestro, yo pienso. Sí, imagínate un gobernador de aquí, de la zona media, sería fabuloso, ¿eh? Sí. La mayor parte de los gobernadores, la Huasteca nos gana, la Huasteca tiene varios gobernadores. Hasta Ciudad del Maíz. Sí, pero aquí nosotros pues sí estamos un poquito... Pero yo hablo del tema de las mujeres como gobernantes, pienso que son mejores gobernantes. Yo creo que sí, fíjate, son más empáticas sobre todo. Sí. Digo, hablar de empatía es hablar de ponernos en el lugar de los demás. Y una mujer, créeme que siento yo que son más empáticas porque les hemos tratado, por ejemplo. Vamos a hablar de una Irene, por ejemplo, sí. Martínez Sánchez. Era una mujer empática, ayudó a mucha gente no sabe, pero ella levantó ahora sí que levantó muchos lugares que estaban completamente tirados. Y eso a base de empatía. Y ahí es como empieza la política, ayudando a la gente. Por supuesto. Por cierto, ya se adelantó a uno de los temas, que era Irene Martínez de Rivera. ¿De Rivera? De Rivera se mencionaba mucho en un tiempo. Qué mujer, ¿no? Sí. Adelantada a su época, para empezar. Fíjate, estaba luchando en contra ahora sí, de la efervescencia política de aquella época. Sí. Hablar por ejemplo, de 1985, 88, y estaba de gobernador, después de Guillermo Fonseca estuvo, ay caray, se me fue el Rocha, ¿no? Fue Antonio Rocha Cordero. Fue antes, ¿no? Sí, ahorita lo buscamos. Sí, no hay problema. Y encontramos que Irene Martínez, bueno, pues de alguna manera, una mujer que luchó por lo que le gusta. Fíjate que me llama la atención, porque ella disfrutaba ser locutora, es una cosa, tenía una vocación de ser locutora, y créeme que se le daba. Y hablar de ella, por ejemplo, hablar de una vocación de la locución. Sí, antes aquí en Río Verde no había tantos locutores. Si hablamos que en 1958, cuando inicia la difusora, ya empiezan a traer, ahora sí, locutores, pero no mujeres. No mujeres. ¿No? Podemos hablar por ejemplo, de lo que es Armando Sánchez Herrera, Ricardo Herrera, por ejemplo, que fueron los primeros, Panchito, por ejemplo, otro, pero eran hombres. ¿No? Ahora ya, si escuchamos la radio, ya hay varias locutoras. Sí, hay voces. Sí, Suri, claro, y que son locutoras. En la política estaba lo mismo. Y si analizamos a Irene, por ejemplo, ella no quería, la gente no quería, o sea, los de arriba, no quería que fuera presidenta municipal constitucional, es decir, que ella iba a luchar contra otros candidatos, hombres, para ocupar la presidencia municipal. Que bueno, al ser candidata del PRI, pues ya casi era un hecho que era presidenta, pero para ganar esa candidatura, y en aquel tiempo había muchos peces gordos en la política aquí en Río Verde, ¿no? Muchísimos. Si había un grupo hegemónico dentro del PRI, y ellos de alguna manera pues aceptaban las condiciones, porque pues ahora sí que si elaboraban encuestas o si elaboraban preferencias, pues ella tenía todos los de ganar. Sí, usted conoce a Irene Martínez, pues todo el mundo debe decir que sí, ¿no? Sí,
Y sobre todo que volvamos a hablar que para ser político, no importa los partidos que sea, tenemos que ser empáticos y solidarios. Así es. La señora Irene, por ejemplo, cuando iniciaba, pues hay que ser realistas, ella ayudó a mucha gente. Por ejemplo, ella estuvo en Caritas, por ejemplo, estuvo en lo religioso, estuvo con los bomberos, estuvo con la Cruz Roja, estuvo con las escuelas, con la preparatoria, por ejemplo, Benito Juárez, que en aquel tiempo se necesitaba el apoyo, se le dio de forma incondicional. O sea, ella formaba eventos, hacía eventos para poder ayudar a la gente. Eso era lo bonito. De hecho, yo siento que no se le ha reconocido como tal y creo que ya es momento de que volteemos a la historia, esa parte de historia de Río Verde, y se le haga justicia a la señora Irene. Hablábamos de la caída de la torre, por ejemplo. ¿Qué medio de comunicación, difundió eso y qué medio apoyó a que la gente ayudara? Pues fue la radio, en la voz de la propia Irene Martínez, por ejemplo, en uno de los capítulos de Río Verde. Y fíjate que tienes razón. Ojalá, bueno, de alguna manera hay una escuela que lleva su nombre, sí, allá claro, en La Esperanza. Sí. Pero sí sería interesante que, aparte de eso, le diéramos más reconocimiento a las personas que han sobresalido en Río. Inclusive a Leticia Orviola, otra presidenta municipal, me adelanto un poquito. Claro. También hay que darle su mérito. Sí. Ella también una mujer empática completamente ante la sociedad y muy poquitas personas ven esa empatía y le dan ese valor. Por supuesto. A ver, adelantada su época, Irene, eso es un hecho. Adelantada desde el tema que acaba usted de mencionar, la cuestión de la locución, la cuestión de los medios de comunicación, y adelantada después en el tema de la política. Claro. Era un hecho. Claro, y si hablamos un poquito de la política, si analizamos dónde estudió ella, por ejemplo, pues siempre fue buena alumna, sí. Siempre estuvo al pendiente de los demás, estudió con la Michepa, por ejemplo, ella era contador privado, sí, estudió con Michepa y a la Michepa le dio su nombre. Inclusive acuérdate que en esa época la Michepa era una de las escuelas más prestigiosas de la zona media, no nomás de Río Verde. Así es. Irene Martínez de alguna manera siempre tuvo esa empatía con la escuela de ella. Y grandes hombres han salido de esas escuelas. Digo, pero aquí lo que voy a llegar es que ella de alguna manera siempre apoyaba a las causas. A las causas justas, ¿no? Sí, siempre se metía con la educación, se metía con el deporte, se metía con la investigación, inclusive ella se metía a todos lados con tal de ayudar a la gente. Por supuesto. Bueno, pues mire, por ejemplo, por allá del 79 gobernó Margarito Ortiz, luego Alfredo Aburto y luego Irene Martínez. Luego Fausto, luego Pedro Luis. Pues el PRI estaba, como usted, era un grupo hegemónico que quitaba y ponía, ¿no? Sí. ¿Cómo pudo ella involucrarse en ese grupo y lograr la candidatura y con ello la presidencia? Sí, es muy cierto, también hay que reconocerle que la señora Irene no terminó su mandato, sí, por cuestiones políticas o lo que sea, pero ella, créeme que la presidencia municipal de Río Verde a nivel nacional estaba más sonada que en esta época. Sí. ¿Por qué? Porque ella cubría los desastres naturales y mandaba información a México y a todos lados, pero en base a eso que estamos platicando, ¿verdad? A la locución. Río Verde era un municipio bien sonado a nivel nacional. Sí, pues bueno, pues por estas cadenas, ¿no? de radio, ¿no? Que todavía siguen bastante fuertes. Sí. Y es que el radio es tan bondadoso que así no haya energía eléctrica, pues con unas pilitas y se sigue escuchando las ondas de radio, ¿no? Sí, y si analizamos cómo nace la radio, por ejemplo, en 1958 con su papá es, pues para mí fue ahora sí que un visionario, por ejemplo, de lo que es las comunicaciones y transportes. El papá de doña Irene, por ejemplo, don Carlos Martínez, era originario de por allá del refugio Querétaro, de cerca de Arroyo Seco, y él, por ejemplo, ¿te acuerdas que estaba muy sonado? Que yo te abrí la plática porque es el papá de doña Irene, que hizo un submarino, por ejemplo, que lo aventó al río y la gente, y eso es verídico. Sí. Y luego hizo una avioneta, por ejemplo, ¿verdad? ¿Era una especie de inventor? Sí. Espérate que hay una anécdota que se subió en Godínez, el general Godínez. Ajá, sí. Y se subió a la avioneta, vamos a darnos una vuelta, lo invitó don Carlos, vamos, órale, pues. Y ya estaban arriba en el aire y todo. No, pues qué bonito se siente, usted es un experto, sí. Dijo, no tanto, dijo, no sé cómo bajar, dijo, todos los mezquitos los tengo pelones porque siempre le fallo un poquito. Cosa, sí. Y don Melitón Godínez, pues se puso nervioso, ¿no? Sí. Y afortunadamente aterrizaron bien. Pero hay muchas anécdotas de don Carlos con la radio, por ejemplo. Él empezó con 100 watts.
Sí. 100 watts de potencia. ¿Sabes cuántos tienen ahorita? 25,000. Sí, no, ¿Hasta dónde cubren? O sea, y fíjate que la cobertura es a raíz de, volvemos a hablar de doña Irene, que es la gestora de que se haga un poquito más extensa. Claro. ¿Sí? La difusora, soy en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Hidalgo, en Tamaulipas. Yo no sabía eso, fíjate, hasta el Tula, Tamaulipas, todo aquel rumbo, ¿me entiendes? Toda esa franja, hasta el Mante se escucha la M mexicana, la 94.5, que fue es la que más se sonaba en aquella Por época. supuesto. Y también, bueno, pues con estos, también con estas situaciones de acaparar, ¿no? Toda la banda de frecuencia, ¿no? Que decían que es que no permiten que nadie más ingrese aquí a Río Verde. Es como un mito, habrá que ver si en algún momento era cierto o no, pero ya es harina de otro costal. Vamos a, pues, espero que la palabra aplique, a revivir, a recordar a la señora Irene Martínez a través de sus propias palabras. Lo invito a ver una pequeña cápsula. Y fíjate qué bueno que esto se repitiera voy a decirlo, cada aniversario de ella, ya sea en su nacimiento o su año luctuoso, para recordar que no se nos olvide quién fue Irene Martínez. Por supuesto. Sánchez. Vamos a escuchar, es una grabación, ahora que estuvimos haciendo un video de don Fausto Izar, Alfredo Espinosa, que es otro periodista también de hace muchos años. Para él, sí, cómo no. Trajo ahí una serie de grabaciones y el único que las vio completas fui yo y me encontré esto. Bueno, pues mi punto de vista es que hoy es 18 de julio y en un 18, pero solamente que de febrero, allá del año de 1958, inauguraban papá y mamá una radiodifusora, la M mexicana. Hoy a 47 años de distancia, ya con 5,000 watts de potencia, iniciamos con 100 watts, aumentamos 5,000 veces más, podemos tener la satisfacción del sueño anhelado de tu servidora, de sacar precisamente la cabina a otros albores, como lo es esta cabina interactiva, en donde podamos transportar la voz de los niños hasta nuestra cabina y sacarla al aire, y no solamente al aire en Río Verde, sino en Cárdenas, en Rayón, en Lagunillas, en Santa Catarina, en San Ciro de Acosta, en Ciudad del Maíz, en Alaquines, en Villajuárez, en Cerritos, en San Nicolás Tolentino, en Tula, Tamaulipas, en Jicotenca, Tamaulipas, en lugares de Tamaulipas, del estado de San Luis Potosí, del estado de Querétaro, del estado de Guanajuato, y así pudiéramos decir que en estos momentos nos están escuchando en San Luis Potosí, en Matehuala, en Valles, en Ciudad Madero, Tamaulipas, en tantos lugares que todavía no terminamos de saber hasta dónde llegan nuestras ondas sonoras de transmisión. Pero eso sí les decimos, nuestro ideal se está cumpliendo, y hoy, al sacar precisamente esta cabina al aire interactiva, estamos cumpliendo con la educación. Que los niños sepan qué es un radio, que los niños sepan cómo hacer un spot, que los niños sepan cómo hablar en radio, cuáles son los graves, cuáles son los agudos, que los niños sepan que pueden estar presentes en el radio con solamente que se dispongan a salir de su casa y venir aquí al Museo Interactivo Colibrí. Que los niños sepan que los queremos, que los papás sepan que los queremos, los abuelitos y los... Bueno, pues parece maestro que la voz no muere, ¿no? No. Si recordamos voces, por ejemplo, vamos a hablar históricas, por ejemplo, vamos a hablar de, ¿quién te gusta de locutor, por ejemplo, de Ángel Fernández en deportes, por ejemplo? No, o el Perro Bermúdez. Son voces endémicas, yo le llamo endémica porque no se dan muchas veces. Su voz, por ejemplo, cuando usted empezó ya hace muchos años, sigue teniendo la misma voz, el mismo timbre. Sí, pues es común, luego dicen que es un don, pero bueno, pues para todos. ¿Sabe qué? Yo admiro mucho a Paco Stanley, por ejemplo. Paco Stanley. Que bueno, mucha gente lo conoció en su aspecto ya de bromas, pero pues en su momento él fue bastante serio, hasta declamaba poemas. Bueno, me ganaste la palabra, un gran declamador, la voz, inclusive, aunque estemos grandes, por ejemplo, y seguimos con esa vocación que estamos hablando, la voz sigue firme. Sí. El asunto es que cierra uno los ojos y escucha a Irene y es como regresarse 20, 25, 30 años. Y da tristeza porque pues ella muere, pues ahora sí va el 18 de septiembre, se murió en el 2010, va a cumplir 12 años
Muy joven también, hay que decirlo. Sí. Tenía mucho todavía que... No, hombre, pues ella nace en 1946, muere de 64 años. Sí, joven. Sí, nació aquí en Río Verde, y sí muere muy joven, 64 años, pero prácticamente... Para los tiempos modernos es muy joven. Muy joven. Pues, sí, yo digo que muy joven, porque ya me quedan no sé cuántos para llegar a los 64. ¿Usted cuántos tiene, maestro? 65. No, hombre, pues se ve como de 5. Sí. Pero te digo, no te creas, a veces el tiempo, decía mi mamá, el único Dios te perdona, todos te vamos a perdonar, digo, pero el tiempo no. No, sí, eso es. Y qué bueno que entenderlo, ¿no? En su momento, ¿no? Porque de repente mucha gente vive así, ¿no? Preocupada por cuando llegue ya ese momento, no de morirse, sino de sentirse un poco más débil. Pero bueno, estaría en otro costal. Y hay que adaptarnos a los tiempos también. Yo, por ejemplo, pues ahora la tecnología, hace 20 años, 30 años, pues no conocíamos nada de esto. No. Las cámaras, por ejemplo, eran unas camarotas grandísimas, y tenías un apuntador por allá grandotote. Ahora ya tenemos la computadora, tenemos el celular, podemos sacar información a la hora que queramos. Y en aquella época no, fíjate. Así es. Y doña Irene, inclusive doña Irene, por ejemplo, y qué bueno que tocamos el punto de la tecnología. Ahí, fíjate que ahí en la difusora tiene un museo, un museo de cómo inició, ¿me entiendes?, la M mexicana. Y sería interesante que ojalá y se pueda, que todas esas piezas que tienen antiguas, la gente conociera la realidad de el por qué estar allí, qué son las ondas sonoras, qué son los telehertz, qué son los watts, que conocieran los micrófonos de aquella época. Así es. Sería muy interesante, tiene un museo muy bonito ahí en la difusora. Bastante interesante, y bueno, pues volvemos al tema, la radio sobrevive cualquier catástrofe, incluso, ¿no? Sí, y va a seguir. Yo tanteo que va a seguir, inclusive ya combinan la radio con el Facebook y combinan la radio con otras cosas, ¿verdad? Sí, no. Donde ya inclusive puedes escuchar la radio y puedes estar viéndolos también por el Facebook. Sí, o sea, así es. La tecnología ha cambiado mucho. Bueno, si nos remontamos a 1958, cuando el señor empezó con sus primeros aparatitos, por ejemplo, pues vas a ver ahora sí, un cambio drástico así de cómo están ahorita y cómo estaban anteriormente. Así es. Las consolas y los micrófonos y cómo están los dedos que agarran las ondas, los aparatos. Algo muy interesante, que se hiciera algo sobre eso, fíjate, para que no estén guardadas ahí con ellos. Sí, ojalá se pueda hacer. Pues un llamado para Isaías, que es el que pudiera hacerlo. Yo luego lo que critico es que a veces, pues también nosotros como medios de comunicación locales no estamos a la altura a veces de la calidad que se maneja en otros lados del país o del mundo en materia de medios de comunicación. A veces no se innova en algunos programas o no se iguala la calidad, o también baja la calidad de los locutores. Eso es un hecho. O sea, actualmente, lamentablemente, maestro, hay que decirlo, cualquiera ya puede estar aquí frente a un micrófono hablando cualquier sarta de tonterías. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en los medios y ha pasado en la radio. Sí, inclusive, bueno, eso sería, pues, acuérdate que equilibrar algo está bien complicado, Sí. Hay cosas, así como dice, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero por lo general siempre la tendencia es que existan cosas buenas. Y nosotros somos parte de ello, hablar objetivamente, hablar de acuerdo a un pensamiento propio. Mucha gente nos critica, o a los locutores los critica porque tienen un pensamiento X, pero el pensamiento es de ellos. Sí, no podemos pensar como todos. Y tiene que haber una diversidad, sí. efectivamente. A mí, por ejemplo, el pensamiento de usted, por ejemplo, Miguelito, es un pensamiento abierto, real, ¿sí? Y mucha gente, no, que pensó así, que dijo esto. Bueno, hay que respetar pensar sin ofender a nadie. Oye, como un comentario que le enseñé, ¿no? Que hablaron ahí de las cuestiones de otro sexo, ¿no? Ahí de una escenografía que pusieron ahí en la calle Hidalgo, ¿no? Sí. Hay que respetar, ¿no? Claro. Hay que respetarlos, o sea, sabemos que hace muchos años eran unos tiempos, ha estado evolucionando constantemente. Sí, es quedarse, y ¿no? lo que dijo usted, hay que adaptarnos. Hay que adaptarnos. Si no nos adaptamos, entonces vamos a caer en un hoyo, ¿me entiendes? Y no vamos a poder salir Así de él. Es. Oye, maestro, y bueno, gracias a la señora Irene, grandes voces también aquí en Río Verde, de locutores, ¿no? Sí. Quizá el último eslabón es nuestro amigo Urbano, a quien le mandamos un saludo. Creo que es el más antiguo, el maestro Camarillo también, bueno, no tan antiguo, pero sí, Urbano. Tengo una anécdota, a ver si no se enoja Urbano, tengo una anécdota que en las comunidades pensaban que era guapo. Entonces que lo van conociendo y se les cayó hasta que volvió a hablar y ya a través de la señora volvió él lo platica también, Urbano. Sí. Un saludote igual a Camarillo, a todos los que trabajan en la difusora, al señor Isaías, por ejemplo, al licenciado, también lo mismo.
que es, inclusive Isaías, dice la gente que no, pues Isaías, a lo mejor es guapo, ve ahí, pero la gente no lo conoce. A nosotros sí nos ven aquí, no hay problema. No, pues sí ven la realidad todos los días. Sí, pues pobrecitos, ¿verdad? Pero hay gente que sí, o que ven, por ejemplo, al otro señor que está en la difusora, que también, que tiene un apodo, ¿cómo le llaman? Ahorita me voy a acordar, que la gente piensa que es un señorón, ¿me entiendes? Grandototote, altote, y no, está bajito de estatura. No, pues el señor Guerrero, que en su momento fue también muy famoso, el señor Urbano, y algunos otros que ya se han jubilado, todos ellos un saludo, ¿no? Porque finalmente crearon una escuela aquí. Y fíjate que de alguna manera ellos son el símbolo de la difusora, ¿eh? Un Ricardo Delgado, por ejemplo, que duró muchos años, créeme que fue un símbolo para, inclusive junto con don Carlos, que fue el fundador, eran muy amigos y se apreciaban tantos y ellos mismos creaban una imagen. Tú veías, por ejemplo, a Ricardo Delgado, y dices, caray, vas a hablar de la difusora. O si vas a hablar, por ejemplo, de Armando Sánchez Herrera, vas a hablar de la difusora. O si vas a hablar de Francisco Guerrero, vas a hablar de la difusora. Ya tiene una identidad propia. Como usted, si nos vemos en la calle, pues el cable RB. Sí. ¿Me entiende? Claro. Aunque no traigan las letras aquí pegadas, pero con la misma imagen que tenemos, ¿verdad? Nos damos cuenta realmente de una identidad. Y usted en el caso del cable RB. Y si mañana usted funda un periodiquito, por ejemplo, un periódico, vamos a hablar de Gilberto, ¿sí? Pero con un periódico y con un cable RB. Y vamos a su imagen se va a ir extendiendo. Pero usted inició con la televisión. Así es, págame la buena. Pues, no es mala idea, Clito, no es mala idea tener un periódico, ¿eh? Pues sí, ¿verdad? Úchale. Está bien. Oiga, maestro, pues vamos a dejar para la siguiente el tema de las mujeres en la política, porque pues obviamente el tema de Irene Martínez acapara muchísimo tiempo, ¿no? Ese es un hecho. Mira, hablar de los desastres naturales que ella cubrió, hablar de la gente que ayudó, por ejemplo, de lo que hizo cuando fue presidenta municipal, pues faltan varios temas que se pueden platicar para que la gente conozca la realidad. Sí, pero recuerda que usted me dijo, tengo por lo menos unos 20 temas que podemos plantear para que la historia de Río Verde no se pierda. ¿Ese es uno de ellos? Es uno de ellos. Igual los locutores, ¿eh? Sí. Cada uno de ellos tiene su anécdota propia. Sí, hasta el mismo Urbano, el maestro Camarillo, por ejemplo, ¿verdad? Tienen sus propios... Si nosotros escucháramos, haríamos unas memorias muy interesantes de lo que fue la radiodifusora con la señora Irene Martínez Sánchez. Así es. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Gusto siempre saludarte y estar aquí contigo. Y el próximo viernes nos vemos primero. Nos aventamos las mujeres en la política, ¿le parece? Sí, claro. Excelente. Muy bien. Vamos al clima y vamos a regresar para despedir este noticiero.